Hola a todos, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. El vídeo que os traigo hoy es el correspondiente a mi clase del tema 2.2 titulado El repaso de punteros, tercera parte. Es un tema muy largo que consta de tres partes. Empezaré hablando de punteros a punteros, luego de punteros genéricos y finalmente una parte muy importante y larga que es la de asignación dinámica de memoria. Como meterlo todo en un mismo vídeo me salía un vídeo muy largo, pues he decidido dividirlo en dos partes. Una primera parte de más o menos 1 hora y 40 minutos y otra segunda parte de otros 40 minutos más donde explico en detalle un par de ejercicios de asignación dinámica muy importantes. Por eso, como lo he explicado en máximo detalle, me ha salido el vídeo muy largo. Muy bien, bueno, pues el vídeo de ahora es la primera parte. Vamos a comenzar con él, ¿de acuerdo? Bien, empecemos repasando el concepto de lo que son punteros a punteros. Son punteros especiales que tienen lenguaje C y que sirven para apuntar. Un puntero a puntero, como su nombre indica, sirve para apuntar a otro puntero que existe en la memoria. Contiene la dirección de memoria donde reside otro puntero, ¿vale? La forma de declarar este tipo de punteros, que yo voy a llamar punteros dobles, ¿vale? Puntero a puntero es lo mismo que puntero doble. Pues para declararlo se usan dos asteriscos en lugar de uno solo, precediendo al nombre del puntero que queráis inventar. Y lo primero de todo tenéis que poner el tipo de dato que finalmente resultará apuntado mediante una doble indirección con este punto. Ahora os muestro algún ejemplo. Con este tipo de punteros dobles, pues podremos manipular un puntero simple apuntado por él, aplicando un único asterisco a nuestro puntero doble, o bien podremos manipular el dato final apuntado por el puntero simple mediante una doble indirección, un doble asterisco aplicado a nuestro puntero doble. Para entender esto mejor, os voy a dibujar este ejemplito, esta porción de código fuente que tenéis aquí, en donde se hace uso de un puntero doble. ¿Vale? Bien. ¿Qué hace este programa? Vamos a echarle un vistazo rápido inicial y ahora paso a pintarlo, para que lo veáis mejor. Veo que este programa declara dos variables de dato, ¿vale? De tipo int, ¿vale? Luego veo que declara un puntero p, lo veo por este asterisco, puntero que además se carga con la dirección de n. Por tanto, podéis imaginar que p apunta a n. Y finalmente, la novedad aquí es este puntero doble. ¿Veis? Doble asterisco, lo llamo pp. Y finalmente el tipo apuntado será datos de tipo int, que son van a ser estas dos variables, n y m. Bueno, pues surge entonces otro puntero y además lo inicializo con la dirección del puntero p. De manera que decimos que este puntero doble pp apunta a p. Voy a pintar esto hasta aquí. Bien, tenemos lo siguiente. Una variable n y otra variable m de tipo entero. Estos son datos. A ver, me parece que la n estaba inicializada con 10. Sí, aquí la veo. N inicializada con 10. Ahí está. Luego he declarado un puntero llamado p.
Aquí está. Y lo he cargado con la dirección de n. Así que p apunta a n. Bueno, ya sabéis que nuestros punteros que estamos manejando los estamos suponiendo de 4 bytes, formato corto, y los datos int siempre ocupan 4 bytes también. Muy bien, hasta aquí nada nuevo. Pero ahora hemos declarado un doble. Aquí. Lo hemos llamado pp. Y lo hemos cargado con la dirección de memoria donde reside este primer byte del puntero p. Así que se dice que el puntero pp apunta a p. Entendéis que estos punteros normales, los punteros simples, bueno, y todos los punteros, residen en algún sitio de la memoria, residen en algunos bytes, y esos bytes tienen su propia dirección. ¿Vale? Así que efectivamente el puntero p tiene una dirección de memoria donde reside, y esa dirección es la que voy a cargar en el puntero pp. Como todo puntero, los punteros dobles también ocupan 4 bytes de memoria. Todos los punteros en un computador ocupan la misma cantidad de bytes. 4 en formato corto u 8 si son punteros de formato largo. Muy bien, pues así es la cascada de conexiones que tengo. ¿Vale? Bueno, pues a través de este puntero pp, este puntero doble, puedo manipular, modificar si quiero el puntero p al que apunta. Y también puedo alcanzar mediante 2 asteriscos al dato n final al que está apuntando este sistema. Vamos a ver qué hace nuestro programa con estas variables así inicializadas. He llegado hasta aquí, ¿veis? Declaré el puntero pp y lo inicializo con la dirección de p. Y ahora dice esta instrucción, mete en m lo apuntado por p, así es como lo leo yo. M es igual a lo apuntado por p. Bueno, pues si me voy a mi dibujo, apuntado por p es este 10, es esta variable n, y yo voy a meter ese valor 10, m igual a lo apuntado por p, lo meto en m, así que m copia un valor 10. Hasta aquí, nada nuevo. Veamos esta instrucción. Yo la leería así, m es igual a lo apuntado por pp. Doble indirección, 2 asteriscos. Eso implica 2 saltos en la memoria. Pues me parece que esta instrucción hace exactamente lo mismo que la anterior, solo que partiendo desde el puntero doble pp. Voy al dibujo. Doble asterisco. Dice m es igual a lo apuntado por un asterisco, lo apuntado por 2 asteriscos, hago 2 saltos en la memoria. Y desde el puntero p estoy accediendo al dato 10 y lo vuelvo a meter en m. Así que es la misma instrucción que hicimos antes. Y finalmente dice, mete en lo apuntado por pp, veis que es un solo asterisco, mete ahí la dirección de m. Venga, ¿qué es asterisco pp? Me voy a mi dibujo. Asterisco pp es un solo salto desde el puntero p a lo apuntado por él. Bueno, pues asterisco pp es este puntero, ¿vale? Lo que hemos llamado p. Pues mete en este puntero la dirección de memoria de m. Eso hace que a partir de este momento el puntero p deje de apuntar a n y pasa a apuntar a m, porque he cambiado la dirección de memoria que contiene. Y ahora está apuntando a m. Básicamente eso es lo que hemos hecho. ¿Veis entonces cómo a partir del puntero doble pp he podido acceder al puntero p y manipularlo en cada dirección si hace falta? ¿Ok? Bueno, pues esto es lo que hace este sencillo programa. Pasemos al siguiente punto. Dice, estos punteros, los punteros dobles, se suelen usar para manipular cómodamente un array de punteros simples, un array de punteros, que como hemos visto en el tema anterior, el array de punteros sirve a su vez para manipular cómodamente un array de datos bidimensional, un array de datos de 2 dimensiones. Efectivamente, esa es una de las aplicaciones principales de los punteros dobles, manipular un array de datos de 2 dimensiones.
Vamos a verlo con este ejemplito que se pone aquí. Veamos qué hace, os lo voy a pintar también. Veamos qué hace esta primera instrucción. Esto está declarando un array, veo aquí estos corchetes, un array de punteros a char, array que se llama PC. Y además se inicializa ese array con estas informaciones, que pueden ser un tanto chocantes, ¿verdad? Parece que estamos intentando meter en el primer puntero la cadena de caracteres Jose, que ocupa 4 bytes, más el barra 0 finalizador sería 5, lo cual no es posible. Meter en un puntero un texto no es posible. Y meter en el segundo puntero el texto Ana, meter en el tercer puntero el texto Alberto, que ya ocupa 7 bytes, no cabría en un puntero. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, pues no estamos intentando meter en estos punteros estos textos. Lo que estamos metiendo en cada uno de los 4 punteros que hay aquí son las direcciones de memoria donde residen estas constantes de cadena de caracteres en esa zona de memoria donde se cargan estas constantes cuando el programa se pone en marcha, tal como os expliqué en el tema anterior. Y es que el lenguaje C manipula a las constantes de cadena de caracteres como direcciones de memoria, como las direcciones de memoria donde están almacenadas en los primeros bytes de cada cadena. Así es como manipula el lenguaje C a estas constantes de cadena de caracteres. Muy bien, así que lo que está sucediendo es que en el primero de estos 4 punteros se mete la dirección donde está esta J, allá en la zona de memoria donde están las constantes de mi programa, ¿vale? En el puntero segundo se guarda la dirección donde está esta A mayúscula, en esa zona de memoria. En el tercer puntero la dirección donde está esta otra A, y en el cuarto puntero la dirección donde está la cadena Sonia. Vale, pues voy a intentar pintaros esto hasta este punto. Se llama PC. Pues tengo lo siguiente. Un array de 4 punteros, aquí están. El array se llama PC, lo que significa que este primer puntero se llama PC sub 0, ¿vale? El segundo es PC sub 1, el tercero PC sub 2 y el cuarto PC sub 3. Aquí están mis 4 punteros. Todos estos punteros ocupan 4 bytes, como pasa con todos los punteros. Una vez creado este array de 4 punteros, el primero se carga con la dirección de la constante José. José, Ana, Alberto y Sonia. Por aquí estará la constante José. Por aquí andará la constante Ana, en la memoria, en la zona Alberto y José. Este puntero, pues eso 0, se carga con la dirección donde está esta J. Este segundo se carga con la dirección donde está la A de Ana. El tercero apunta a la constante Alberto y el cuarto apunta a la constante José. Así quedan las cosas. ¿Vale? Muy bien. Veamos qué más hace nuestro programa. A continuación, el programa declara un puntero doble. ¿Veis el doble asterisco? Se llama Q. Y se inicializa de forma muy curiosa con el nombre puro del array PC. Bien. Aquí hay que saber lo siguiente. ¿Qué es, para el lenguaje C, qué es el nombre puro de todo array? Pues el nombre puro es la dirección de memoria de su primer elemento. Así que estamos declarando el puntero Q y lo estamos inicializando para que apunte al primer elemento del array PC. Lo voy a pintar. Ha surgido aquí un puntero llamado Q. ¿Vale? Es un puntero doble. Voy a poner aquí encima el doble asterisco, igual que lo era este antes. ¿Vale? Y
lo inicializo con justamente el nombre puro del array PC, o sea, con la dirección de este primer puntero de PC sub 0. Como esta es la dirección de un puntero, el único sitio adecuado donde guardar la dirección de un puntero es en un puntero a puntero. Es bastante lógico, ¿vale? Por eso el doble asterisco. Muy bien. También podríamos hacer la misma operación, pues haciendo esto. Char, voy a ponerlo mejor. Declaro el puntero Q y lo inicializo con la dirección de PC sub 0. Esto ya lo he hecho, lo he repetido varias veces, pero no me cansaré de hacerlo. Es muy importante en el lenguaje C que tengáis este concepto. La dirección de memoria del primer elemento del array coincide con el nombre puro de ese array. ¿Vale? Las dos cosas, las dos instrucciones hacen lo mismo. Vale. Muy bien. A partir de este momento, habiendo hecho esta conexión de este puntero doble para que gobierne y apunte al array de punteros, consigo otra sintaxis alternativa para acceder a estos 4 punteritos que hay aquí. Los puedo llamar también de la siguiente manera. Q, el primer puntero, se puede llamar también Q sub 0, este de acá. El segundo se puede llamar, si quiero, Q sub 1. El tercero, Q sub 2. Y el cuarto, Q sub 3. Porque tengo un puntero que apunta al array. Y como hemos visto ya en temas anteriores, cuando eso sucede, me basta con ponerle a ese puntero, que ahora se llama Q, un corchete por la derecha, para estar accediendo a los sucesivos elementos apuntados por ese puntero. Eso es universal también. Con todo array que esté siendo apuntado por un puntero externo. ¿Correcto? Pues tengo esta doble sintaxis ahora a mi alcance. Puedo usar la que quiera. Muy bien, veamos cómo termina este ejercicio. Bien, pues aquí veo una sentencia printf que pretende imprimir en modo cadena, en modo %s, y le paso la información Q sub 0. Bien, recordad que este modo de impresión en printf, el %s, sirve para imprimir toda una cadena de caracteres. Y yo lo que tengo que suministrarle es la dirección de comienzo de esa cadena. ¿Correcto? Y lo que va a hacer printf es ir a esa dirección de memoria y empezar a imprimir en pantalla todas las letras que se encuentre hasta que se encuentre el primer /0, el finalizador de cadena. En ese momento printf termina. Bueno, pues le puedo pasar qué es Q sub 0. Debería ser el comienzo de una cadena de caracteres, la dirección de comienzo. Pienso que es así. Q sub 0 es este puntero que hay aquí. Este puntero contiene la dirección de memoria donde está esta J de la cadena Jose. Pues si yo a printf le ofrezco extensión de memoria, viene printf a esta J y empieza a imprimir por pantalla todo lo que hay, hasta el /0 finalizador que está aquí después de la E minúscula, invisible, pero está formando parte de esta constante de cadena de caracteres. Así que veréis aparecer en pantalla el texto José, que le estoy pasando la dirección de comienzo de esa cadena. Por supuesto, también en el printf podría haber usado, en lugar de Q sub 0, PC sub 0. Es el mismo puntero. ¿Vale? Justamente aquí lo ponen. Podría haber usado, en lugar del puntero doble Q, el array de punteros PC. Viene a ser lo mismo. Muy bien, esto para imprimir las cadenas en modo completo, en modo cadena de caracteres. Si lo que quiero es imprimir una sola letra de una de esas cadenas, usaré con printf el formato de impresión %c. Y entonces lo que tengo que servirle a printf ya no es una dirección de memoria, sino que es directamente el dato char, la letra que quiero imprimir. Y aquí le estamos sirviendo lo siguiente: Q sub 3, sub 0, doble corchete. ¿Qué es eso? Me voy al dibujo. Q sub 3 es este puntero de acá. Si a este puntero
está apuntando a esta cadena. Le aplico un corchete con un sub-0, un segundo corchete, pues estaré accediendo a la primera letra sub-0 de la cadena PC sub 3, a la J. Y esa J es la que le estoy sirviendo a printf para que me la imprima. Que esta J se llama Q sub 3 sub 0. La O minúscula será Q sub 3 sub 1, porque está en la siguiente posición. La S minúscula será Q sub 3 sub 2, y así en adelante. ¿De acuerdo? Así que este printf imprimirá una J. Bueno, me he equivocado. Es Sonia. ¿Qué he puesto yo aquí? José otra vez. Oh, me equivoqué. Bueno, da igual. Esta cadena última tendría que haber sido Sonia, no José. Pero bueno, salvando ese pequeño error, si la cadena hubiera sido José, yo habría imprimido ahí la J de José. Sí, efectivamente es Sonia. Ok. Muy bien. Pues también, igualmente, si queréis, podéis acceder a esa misma letra S de Sonia a través del array de punteros. C sub 3 sub 0. ¿Ok? Muy bien. Vale. Continuemos. También, como veremos más adelante, estos punteros dobles tienen un uso muy habitual y se utilizan para pasar por referencia un puntero simple como argumento de entrada a una función, de manera que esa función pueda modificar dicho puntero simple. ¿Vale? Ya os hablaré sobre en qué consiste esto de paso de argumentos por referencia, pero es una técnica muy importante en lenguaje C para pasar argumentos de entrada a las funciones. Bien, pues cuando queréis pasarle a una función un puntero como argumento de entrada, a menudo conviene pasarlo por referencia y entonces se hace falta un puntero de 2 asteriscos, un puntero doble. Haremos ejercicios sobre esto más adelante. Muy bien. Vale, pasemos entonces al siguiente punto de repaso. Volveremos sobre esto a sacar más provecho de estos punteros dobles en lecciones posteriores. Sigo. El siguiente concepto que conviene recordar, lo que son en el lenguaje C los punteros genéricos. Bien, pues un puntero genérico es un puntero curioso que puede apuntar a diversos tipos de datos durante la ejecución del programa. Por ejemplo, un puntero de estos puede empezar el programa apuntando a un dato int y más tarde nos conviene pues, que pase a apuntar a un dato float y más tarde que pase a apuntar a un dato doble, a cualquier tipo de dato puede apuntar. ¿Vale? Bien, este tipo de punteros se declara haciendo uso de la palabra reservada del lenguaje C void. ¿Va? Esta palabra la hemos usado en otras ocasiones, o se usa también, pues por ejemplo, en el uso de funciones para indicar que una función no devuelve ningún resultado. ¿Vale? Indicamos que devuelve void, que habitualmente significa la nada. ¿Vale? También sirve o la hemos usado para decir que una función de usuario no recibe ningún argumento de entrada y ponemos la palabra void, que vuelve a significar ausencia de argumento. ¿Vale? Esta es la tercera situación en la que se usa la palabra void en lenguaje C, para declarar un puntero genérico, que en este caso no significa puntero a la nada, sino que significa puntero a cualquier cosa, a cualquier tipo de... Ahora lo veremos con un ejemplo. Muy bien. Pues una vez que declaramos un puntero genérico, de esta manera, usando la palabra void,
Pues podemos cargar en él cualquier dirección de memoria de cualquier variable que exista en nuestro programa, de cualquier tipo. Y para eso simplemente basta con el operador de asignación, el símbolo de igual. ¿Vale? Y diremos, nombre puntero es igual a la dirección de, y aquí cualquier tipo de dato. Desde ese momento decimos que nuestro puntero apunta a ese dato. Aquí todo fácil. El problema es luego acceder. Cuando queramos acceder a ese dato apuntado, mediante nuestro puntero. Para acceder a ese dato apuntado, no basta con un operador de indirección, no basta con un asterisco aplicado a puntero, sino que hay que meter de por medio algo más. Lo que se llama un operador cast de conversión explícita para punteros, que indique al compilador a qué tipo de dato está apuntando en ese momento nuestro puntero genérico. Porque resulta que en nuestro programa no guarda memoria de a qué tipo de dato está siendo apuntado últimamente nuestro puntero genérico. Tenemos que ser nosotros, los programadores, quienes sepamos en cada porción del programa a qué tipo de dato está apuntado. Y tenemos que informarle al compilador si queremos hacer uso o acceder a nuestro dato apuntado por nuestro puntero, ¿vale? Con un asterisco para llegar a ese dato. Mirad, no sirve, en este caso, no vale lo siguiente. N es igual a lo apuntado por nombre puntero. Nombre puntero. Punto y coma. Esto no sirve porque el operador de indirección aquí no sabe qué tipo de dato está siendo apuntado por mi puntero en este momento del programa. ¿Cómo le informamos el tipo de dato? Pues mira, justamente aquí entre medias, entre el asterisco y el nombre del puntero, aquí en este huequito que estoy marcando, ahí es donde voy a meter un operador cast de conversión de tipo. Esto que hay aquí entre paréntesis, los paréntesis incluidos. Desde aquí, esto es. Y este asterisco aquí al final. Bueno, pues esto es un operador de conversión explícita de tipo para punteros. Por ejemplo, en lugar de tipo datos, si no lo veis, suponer que el tipo apuntado en este momento es un int. Entonces sería mi conversor de tipo. Y este operador hace lo siguiente. Coge una copia del puntero genérico que tenemos aquí y la transforma, esa misma dirección, la transforma a puntero a int. Y ese puntero a int es el que es servido al operador de indirección. Ahora sí, este operador de indirección sabe qué tipo de dato le viene, está siendo apuntado. Y accede a ese dato, pues para leerlo en código complemento 2, porque es un int, y su tarea bien. ¿Correcto? Y finalmente, el dato accedido lo asignamos a nuestra variable n que anda por aquí. Vale, pues esa es la única dificultad de uso de los punteros genéricos. Que tenéis que saber en cada momento a qué tipo de dato está apuntando en cada momento, ¿vale? Y anotarlo aquí con un operador de conversión explícita. Muy bien. Veamos un ejemplo de uso de estos punteros genéricos. Este ejercicio, por ejemplo. Bien. Veamos qué hace este ejercicio. Veo que declaramos dos variables de datos de tipo int. La primera de ellas, dato 1, inicializada con un valor 10. Ok, sin problemas. Veo que hay dos variables de tipo float por aquí. Dato 3, dato 4. La primera inicializada a 3,14. Vale, ahora lo pintaré. Veo que hay aquí declarado un puntero genérico. ¿Veis la palabra void? Un asterisco, bueno, pues punt, es un puntero genérico. Y veo aquí un puntero normal, un puntero a datos de tipo float, se llama p, que se inicializa con la dirección de dato 3. Bien, pues voy a pintar hasta aquí lo que llevamos. A ver, por aquí.
Tengo el dato 1. Con un 10. Este es un entero. Tengo dato 2. Este está inicializado no sé con qué. Basura. Dato 3. Que tiene un 3.14 en su interior, codificado en coma flotante. Y un 4. Que también está sin inicializar, pues un interrogante aquí indicando basura. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo se llaman mis punteros? A ver. No. Punt es un puntero genérico y P apunta a dato 3. Bueno, pues aquí tengo un puntero punt que de momento no está inicializado a nada, tiene basura. Y un puntero P, ¿verdad? A ver. P, que apunta a dato 3. Así están las cosas. Bien, sigamos con el programa que hace. Bueno, pues ahora inicializamos el puntero punt con la dirección de dato 1. ¿Vale? A partir de este momento, el puntero punt apunta a dato 1. Venga, lo pinto. Punt queda apuntando, se le da la dirección del dato 1. Ahí está. Y ahora intento hacer uso de mi puntero punt para acceder al dato 1, que tiene un 10 en su interior, ¿vale? Con el operador de asterisco. Pero como punt es un puntero genérico, tengo que acordarme de meter aquí este conversor de tipo para puntero. Que dice, coge mi puntero genérico punt, conviértelo a puntero a int. Y ese puntero a int se lo sirves al operador en dirección para que acceda al. Así que finalmente el dato 2 va a tomar una copia correcta de lo que hay en dato 1. ¿Vale? Dato 2 accede a este 10. El puntero punt con él accedemos al 10 y lo copiamos en dato 2. Así que aquí pasamos a tener un valor 10 también. Fácil. Y ahora más adelante en mi programa, pues por el motivo que sea, decido que mi puntero este genérico punt, quiero que apunte a mi variable float, que se llama dato 3. ¿Vale? Punt igual a la dirección de dato 3. Bueno, pues a partir de ese momento, punt deja de apuntar a dato 1 y pasa a apuntar a dato 3. Aquí. La conexión se rompe. ¿Vale? Y ahora, si quiero acceder al dato apuntado por punt, tengo que acordarme yo, programador de este programa, que en este momento el puntero está apuntando a un dato float y usaré el conversor de float para puntero float. Con lo cual, este conversor coge el puntero genérico punt, lo convierte en una copia de ese puntero, la convierte a puntero float y eso se lo sirve al operador en dirección para que acceda al dato en modo coma flotante, porque sabe que es un dato de tipo float. Así que me temo que la variable dato 4 va a tomar una copia correcta de lo que hay en dato 3. Así que este dato 4 coge una copia del 3.14. Ahí. Ok, pues así es como se trabaja con los punteros genéricos. Como veis, en estas instrucciones de acceso a datos mediante el puntero, no sirve esto. No sirve usar directamente, sin más, el operador asterisco. No vale, porque no, le falta información al operador asterisco de indirección, le falta información sobre qué tipo de dato está siendo apuntado en ese. Vale, y ya como resumen, bueno, para finalizar, una información adicional.
Si lo que queréis copiar, para copiar un puntero normal en otro genérico, basta, sin problemas, un operador de asignación como este. Punt igual a p, copia en mi puntero genérico punt la dirección de memoria que tenga el puntero p. Aquí no hace falta meter ningún operador de cast ni nada por el estilo, ¿vale? Pero en la operación contraria, si lo que queréis es meter un puntero genérico en otro no genérico, ¿vale? Para copiar un puntero genérico en otro no genérico, no basta normalmente con el operador de asignación. Si lo hacéis así, probablemente vais a recibir un mensaje de warning, un mensaje de error en el compilador, diciendo que no está del todo correcto esto. Si queréis evitaros ese mensaje warning, usad un operador cast de conversión explícita para punteros, y ahí ya se acabaron los warnings, se acabaron los mensajes de error. Esto coge el puntero genérico punt, obtiene una copia en modo puntero a float y la asigna a p, que es un puntero a float. Por tanto, ahí no hay ningún tipo de problema. Muy bien, pues esto es todo con respecto a los punteros genéricos que queríamos recordar. Avanzamos en el tema. Pasamos a un tema muy importante en esta asignatura, que es el tema de asignación dinámica de memoria. Bien, atención con este, porque es importante. Bueno, empiezo. ¿Qué es lo de la asignación dinámica de memoria? Pues es una técnica que ofrece el lenguaje C para crear variables nuevas de memoria o incluso arrays de variables en tiempo de ejecución del programa, es decir, sobre la marcha, conforme el programa está ejecutándose y sin necesidad de tenerlas declaradas y conocer el tamaño exacto de estas variables de antemano, ¿vale? Solo será necesario declarar de antemano punteros, un puntero al tipo de variable que quieras crear o al tipo de array de datos que quieras crear. Muy bien. Vale, pues esta técnica se apoya principalmente en el uso de dos funciones, las más conocidas para esto, que son las funciones mayor, ¿vale? Y ahora paso a describir, que es la que reserva memoria para la variable que yo quiero, y la función free, que es la que sirve para liberar esa memoria una vez que ya no la necesito. Vamos a explicar estas dos funciones a fondo. De momento, para hacer uso de estas funciones de asignación dinámica de memoria, recordad que tendréis que poner este include en vuestro fichero fuente. Include stdlib.h, porque es en este fichero de cabecera donde están declaradas los prototipos de las funciones mayor, el free y las demás que vamos a explicar. Bien. Vale, función mayor. Este que es aquí, lo marco, es la declaración prototipo de esta función. Fijaros lo que dice. Mayor acepta como argumento de entrada un número, un signet int, un número entero sin signo, ¿vale? En esta variable. Y devuelve, mirad, un puntero a void. Eso suena, lo acabamos de ver. Devuelve un puntero genérico. Una dirección de memoria genérica. ¿Vale? Muy bien, ¿cómo trabaja? ¿Qué hace la función mayor? Pues la función mayor, como tenéis aquí, recibe como argumento de entrada el número de bytes consecutivos que queréis reservar para vuestra nueva variable. Por tanto, tenéis que saber perfectamente cuántos bytes necesitáis reservar, cuántos bytes ocupará la memoria, la variable que queréis crear, la variable o el array que queréis crear. Bien, pues con esa información, mayor empieza a buscar un espacio de memoria libre de bytes consecutivos, de tantos bytes como le estáis diciendo en el argumento de entrada, ¿vale? ¿Y lo busca dónde? ¿Dónde se realiza esta búsqueda? Bueno, pues siempre se realiza en esa zona de memoria libre del ordenador, que os expliqué en el tema anterior, esa zona que se llama heap, que suele ser en la realidad una zona gigante, mucha memoria libre tenemos
a nuestra disposición en el ordenador, ¿vale? Y es ahí, en esa zona, donde realiza la búsqueda del espacio que le estamos pidiendo. Y una vez que localiza un espacio libre del tamaño adecuado, lo reserva, le dice al sistema operativo, esta zona está reservada, ¿no? Y finalmente malloc devuelve como resultado la dirección de memoria de comienzo de ese espacio que acaba de reservar. Y hemos creado nuestra variable. La cuestión es que esta dirección de memoria que devuelve la función malloc es absolutamente fundamental, el no perderla, porque mediante ella es con la que podremos acceder a esa nueva variable que acabo de reservar. Pues esta dirección, devuelta por malloc, debe de ser almacenada en alguna variable de tipo puntero que tendremos nosotros declarado de antemano en nuestro programa. ¿Vale? Y tiene que ser un puntero, una variable de tipo puntero del tipo adecuado a la variable que queremos crear. Si queremos crear una variable de tipo int o un array de tipo int, habremos declarado un puntero int, un puntero a int. Si lo que queremos es declarar variable de tipo float o un array de floats, pues habremos declarado un puntero a float. Y ahí es donde vamos a guardar la dirección que devuelve malloc. ¿Correcto? Muy bien. Finalmente, si resultara que le estamos pidiendo a malloc una zona de memoria gigante, muy grande, muchos bytes, y malloc no encuentra memoria libre suficiente, porque el ordenador ya está corriendo con muchas aplicaciones en paralelo y la memoria del banco central está ya muy limitada, memoria libre, pudiera suceder que malloc no encuentra un espacio suficiente y entonces lo que hace malloc será devolver un puntero de valor null, el famoso puntero de valor cero absoluto, ¿vale? Así que cada vez que llamemos a malloc, lo que conviene es mirar siempre, chequear, a ver si malloc ha devuelto un null. Y si es así, pues avisar al usuario del programa diciendo que nos falta memoria. Ya lo veremos así en los ejercicios que os voy a comentar ahora, ¿vale? Pero daos cuenta, esta memoria se reserva en la zona heap, que es una zona gigante de memoria. Por lo tanto, os va a permitir crear arrays enormes de muchos elementos, ¿vale? Cosa que probablemente con un array local normal, declarado como hasta ahora sabemos, con los corchetes y demás, pues como estos arrays normales, llamados estáticos, se reservan en la zona de memoria que se llama pila, la stack, esta zona de memoria pila es más pequeñita, tiene un tamaño más limitado, y ahí no caben arrays gigantes. Por tanto, si en un futuro necesitáis una variable muy grande o un array muy enorme, recordad, tendréis que hacerlo con malloc para que tengáis más memoria a vuestra disposición. Ok, pues eso, así es como trabaja la función malloc. Y tenemos la otra función, la función free. Free, ¿sabéis qué significa liberar en inglés? Por cierto, malloc, creo yo, que viene de la palabra memory allocate, reserva de memoria. ¿Okay? Bueno, pues, ¿qué pasa con la función free? Pues resulta que esta zona de memoria que hemos reservado con la función malloc puede permanecer reservada eh, para siempre, incluso hasta que más allá de la finalización del programa. Ese problema sucede solo en sistemas operativos de tipo Windows, ¿vale? No sucede en Unix o Linux. Puede suceder que esa memoria que hemos reservado con malloc genere lo que llamamos lagunas de memoria. Se quedan ahí enganchadas, reservadas, ¿vale? Incluso cuando tu programa ha terminado. Y la única manera de librarse de esas lagunas de memoria, que no tienen que estar ahí porque van a hacer que mi memoria sea cada vez más pequeña y las demás aplicaciones que estén corriendo en el ordenador pues no funcionen bien, pues la única manera que tendríamos de liberarnos de esas lagunas de memoria sería apagando el ordenador y volviéndolo a encender. ¿Vale? Este es un problema, ya digo, solo de Windows. Linux y Unix son mejores que Windows y no tienen este problema. Bueno, pues, ¿cómo puedo evitar esta dificultad? Pues haciendo uso de la función free. La función free, liberar,
sirve para decirle al sistema operativo que libere la zona de memoria que hemos reservado con mayor. Y siempre tenemos que acordarnos, antes de terminar nuestros programas en lenguaje C, tenemos que acordarnos de liberar todas las zonas de memoria que hayamos reservado con mayor, como última instrucción de nuestro programa, como ahora veremos en los ejercicios. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué requiere la función free para realizar su tarea? Pues basta con que le paséis como argumento de entrada el puntero que habéis usado para apuntar a la zona de memoria que habéis reservado con mayor. Simplemente le paséis ese puntero. No tenéis que indicarle a free qué tamaño en byte tenía la zona de memoria. Eso ya lo sabe el sistema operativo. ¿Vale? Basta con que le digáis la dirección de comienzo de la zona que queréis liberar. Y por cierto, free no devuelve nada. El void, en este caso, no tiene un puntero, no devuelve nada. ¿Ok? Muy bien, pues estas son las dos instrucciones fundamentales que vamos a usar para manejar la asignación dinámica de memoria. Bien. Y hay una tercera, opcional, que podéis usar si os interesa, aunque no es esencial. Por ejemplo, una tarea muy habitual con la asignación dinámica de memoria es crear todo un array de un montón de elementos de un determinado tipo. ¿Vale? Bueno, pues podemos crear ese array haciendo uso de la función malloc y estaremos creando lo que se llama un array dinámico que, por cierto, su tamaño podemos ir variándolo a lo largo de la ejecución del programa, cosa que habitualmente es útil. A lo mejor inicialmente declaramos un array de un determinado tamaño pequeño y conforme el programa va avanzando nos damos cuenta de que nos falta espacio y queremos más tamaño de nuestro array. Pues eso es fácil de hacer con un array dinámico, con malloc. No es nada fácil de hacer con un array estático, el declarado con los corchetes habituales. Muy bien. Pues eso se va a llamar un array dinámico. Y, bueno, vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a hacer ejemplo de creación de uno de estos arrays dinámicos, con este ejemplo 2. Aquí está. Lo voy a intentar explicar al máximo detalle. Dice, este programa pide por teclado el número de elementos que queremos que tenga nuestro array. Luego lo va a crear en la memoria con malloc, con asignación dinámica de memoria. Luego lo vamos a cargar de datos desde el teclado. Después lo vamos a ordenar ascendentemente por el método de inserción. Nos va a servir esto como repaso de cómo trabaja este método. Y al final va a mostrar todos esos datos ordenados ascendentemente. Y lo último que hagamos será liberar la memoria reservada con malloc. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver cómo se hace esta cosa. Es bastante útil el poder declarar un array del tamaño que yo decida por teclado, ¿sí? Y no saber su tamaño desde fijo de antemano. Bien, pues para programar esto y usar la asignación dinámica de memoria, os vuelvo a indicar. Recordad lo de incluir el include setDelete.h. Y empezamos en nuestro programa. Lo primero que tenemos que decidir es qué tipo de datos queremos guardar en nuestro array. Si son int, si son double, si son float, si son char. Bueno, pues aquí la decisión es que sea un array de datos float. Datos reales, parte entera, punto, parte decimal. ¿Vale? Bien, pues entonces, esa es una decisión importante porque tenemos que declarar la función main un puntero al tipo de dato que va a tener este array. Declaramos como puntero maestro de nuestro array un puntero p, puntero a float. ¿Vale? Muy bien. Estas otras variables son las variables típicas para bucles y en la variable entera numelem, ahí indicaremos al programa qué número de elementos queremos que tenga nuestro array. 9. Una vez hechas estas declaraciones preliminares, vamos a pedirle al usuario con este bucle do while, vamos a pedirle que nos diga cuántos elementos queremos que tenga el array.
¿Vale? Entramos en el bucle do, sacamos este mensaje al usuario, dime el número de elementos de la array a crear, y ahora con scanf leemos el numerito por el teclado. Y lo guardamos, veis, en la variable numelem, poniéndole el ampersand delante, porque recordad que scanf siempre necesita la dirección de memoria de la variable sobre la que va a guardar su resultado. Muy bien. ¿Y por qué metemos esto dentro de un bucle do while? Pues para evitar que el usuario se le ocurra meter el número 0 de elementos, yo no quiero un array de 0 elementos, o un número negativo. Bueno, pues con este while que tengo aquí, mientras el número de elementos sea menor que 1, ¿vale? Esta condición sería cierta si numelem es menor que 1, volveríamos a entrar al bucle do para volver a pedir al usuario que nos meta un número correcto. ¿Vale? Así que este es un filtro. Este bucle do while filtra posibles datos erróneos introducidos por el teclado, por el usuario del programa. Bueno, pues ya está. Suponer que el usuario dice, quiero 4 elementos para mi array, 4 datos de tipo float. ¿Vale? Así que mi variable numelem tomará un valor 4. ¿Vale? Voy a pintarlo hasta aquí esto. Voy a pintarlo hasta aquí. Un momento. Bien, en mi ejercicio tengo un puntero que se llama P. Aquí está. Y tengo una variable numelem importante que la introduzco por teclado y voy a suponer que tecleo el número 4. Quiero 4 elementos en mi array. ¿Correcto? Bien, pues ahora, ¿cómo hago para crear de una sola tacada mi array de 4 elementos? Pues aquí está. Llamo a la función mayor. Y como argumento de entrada les digo el número de elementos, el número de bytes, perdón, importante, número de bytes totales que quiero reservar en la memoria. Bueno, pues yo sé que un dato de tipo float en lenguaje C siempre ocupa 4 bytes. ¿Vale? Pues quiero un array que en total ocupará 4 bytes por lo que ya yo le haya dicho como número de elementos de mi array. Numelem por 4. En este caso sería 4 por 4, 16. Así que malloc va a irse a la memoria libre de mi editor y va a reservar 16 bytes seguidos en algún sitio. Y me va a devolver la dirección de memoria de esa zona, pero me la devuelve como puntero genérico, puntero a void. Esa dirección tengo que meterla en mi puntero un maestro P, este que tengo aquí preparado. Pero para evitarme mensajes warning de error en la compilación, vamos a incluirle siempre este operador cast de conversión para punteros, ¿no? Que me va a convertir el puntero a genérico, que me devuelve mayor, me lo va a convertir a puntero a float, y ahora sí lo puedo asignar sobre mi puntero P sin mensajes de error. Bueno, pues esto va a suceder, pintado va a significar lo siguiente. En algún sitio de la memoria libre se me reservan 4 datos de tipo float, un array para 4 floats. Recordad que cada casilla de estas ocupa 4 bytes, cada dato float, ¿vale? Y la dirección de memoria de este primer byte, de este primer elemento, vengo a guardarlo en P. ¿Correcto? Bueno, pues ¿qué he ganado con eso? Pues he ganado acceso directo y cómodo a estos datos del array con la siguiente sintaxis. El primer elemento se va a llamar P sub 0. Fijaros, nombre del puntero P y le aplico un sub 0 por la derecha. Fijaros qué cómodo. El segundo elemento se llamará P sub 1, el tercero P sub 2 y el cuarto P sub 3. Se dice que he creado un array de nombre P, un array dinámico de nombre P, que es el puntero que he declarado. Y en principio esta zona de memoria surge vacía, llena de basura. ¿Vale? Pero ya tengo mi array creado ahí, con el tamaño que yo le he pedido al programa. Muy bien, pues así es como se usa la función mayor. Ahora, siempre es altamente conveniente, cada vez que llamemos a mayor, inmediatamente a continuación verificar si ha devuelto un null.
Porque si es así, es porque la memoria, esta heap, la memoria libre del ordenador está ya colapsada, está muy llena, no hay espacio libre suficiente, y entonces más vale abandonar el programa. Sacamos un mensaje al usuario diciendo que no hay memoria suficiente y esta sentencia exit, sabéis que lo que hace es terminar la ejecución del programa. Se encuentra donde se encuentra esta exit, el programa termina, devolviendo al sistema operativo el numerito que le pongáis entre paréntesis, que puede ser cualquier número, 0, 1, 2, -1 o el que queráis. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues supongamos que no hemos tenido problemas de memoria y el array ha sido creado. Principio vacío. Bueno, pues pasamos ahora a la siguiente fase del programa, que es la que me va a permitir introducir, rellenar ese array con datos desde el teclado. Sacaremos en pantalla un mensaje que diga introduzca los datos del array, ok, y ahora nos metemos en un bucle for desde el índice, desde igual a 0 hasta 3, mientras i sea menor que 4, incrementando de 1 en 1, y en cada vuelta de bucle voy a ir leyendo desde el teclado, con scanf, en modo %f, porque se trata de datos de tipo float, y los voy a ir guardando en cada uno de los elementos p sub i de mi array, empezando por p sub 0, p sub 1, p sub 2 y p sub 3, pero siempre recordad con el ampersand delante. ¿Ok? Bueno, pues esto me va a permitir introducir los datos por el teclado. Vamos a suponer que son estos, 17, 10, 12 y 5. Así que lo que va a suceder es, yo he tecleado el 17, luego un 10, luego un 12, luego un 5. En las 4 vueltas de mi bucle for. Bueno, P sub 0, P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Eso es lo que hemos hecho. Hemos rellenado nuestro array. Vale, sigo. Ahora lo que hace a continuación el programa es ordenar ascendentemente estos datos. ¿Vale? Con lo cual tendrían que quedarme mis datos, el primero el 5, luego el 10, luego el 12 y luego el 17, de menor a mayor. Bueno, pues aquí hay que aplicarle algún algoritmo de ordenación de datos. Hay varios conocidos en el mercado, ¿vale? Por cierto, el último tema de esta asignatura, el tema 14, se dedica a explicaros unos cuantos de estos algoritmos de ordenación. Aquí voy a aplicar el método llamado de inserción, y creo que es el que conocisteis en la asignatura de semestre primero, ¿vale? Pero aquí os lo vuelvo a recordar. ¿En qué consiste aplicar el método de inserción? Pues mirad, os lo voy a intentar dibujar aquí sobre este propio código. Consistirá en lo siguiente. A ver cómo lo hago. Necesitaré una variable auxiliar del tipo de dato que haya en mi array. Es esta aux que declaré aquí arriba y que la estoy usando aquí en este algoritmo, en este bucle del método de inserción, ¿vale? Y en esa variable auxiliar voy a empezar vamos a intentar insertar el elemento segundo, empezaré por el segundo, luego pasaré por el tercero, luego por el cuarto. El elemento segundo de mi array, que es este 10, el que está en la posición sub 1, en mi array, ¿vale? Ese lo saco a mi variable auxiliar, para no perderlo. Lo copio en aux. Aquí está. Aux igual a p sub. Porque me toca insertar este número 10 en la posición correcta entre los elementos que están por debajo de él en el array. ¿Vale? Actualmente por debajo de él está el 17. Y efectivamente, como el 10 es menor que el 17, tengo que insertarlo antes del 17. Para hacer esa inserción de forma correcta, tengo que mover el 17 una posición hacia arriba, ¿vale? Y así le haré hueco a que el 10 que está en la variable auxiliar se ponga donde está el 17. Así que lo primero que tengo que hacer es este 17 y moverlo para arriba a una posición. Perfecto, lo subo para arriba, 17. Y una vez que he hecho eso, ya no puedo seguir más hacia abajo porque me saldría del array. Entonces, en el momento en que este dato auxiliar que tengo aquí salvado, lo guardo en la posición primera, 10. Muy bien, y el 10 ya ha quedado más o menos colocado con respecto al 17 de forma correcta.
Y eso es lo que se hace en la primera vuelta de este bucle for externo que hay aquí. Y ahora llega la siguiente vuelta. La i se incrementa, vale 2, y ahora me toca insertar el 12, que es el que está en la posición sub 2 de este array. Lo tengo que insertar en el sitio correcto entre los elementos que tiene por su izquierda, entre los elementos que hay por debajo de él. Así que saco el 12 a mi variable auxiliar, para no perderlo. Y ahora tengo que insertar el 12 en el sitio correcto de los que tiene por debajo. El sitio correcto es aquí entre el 10 y el 17, ¿verdad? Así que tengo que apañármelas para mover el 17 una posición hacia arriba, ¿vale? El 10 ya no. A ver, muevo el 17 una posición hacia arriba porque es más grande que el 12. Pero el 10 ya no lo moveré, porque el 10 es más pequeño que el 12. Bueno, así que lo que voy a hacer con este método de inserción es este 17 lo desplazo hacia arriba, 17, el 10 ya no, y finalmente este 12 que tengo aquí guardado en auxiliar lo meteré donde estaba el 17. 12. He desplazado hacia arriba todos los elementos que había por debajo del 12 que eran mayores que el 12. Hasta que llegue a uno que sea menor que el 12. Ahí se acabaron los desplazamientos y ahí es el sitio donde tiene que insertarse el 12. Esa sería la segunda vuelta de este bucle for. Y faltará una tercera vuelta para insertar, siguiendo esa misma lógica, el cuarto elemento de mi array, que es el que está en la posición sub 3. Sucede cuando la i latina esta de este bucle vale 3. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. El 5 lo saco a mi variable auxiliar para no perderlo. Y ahora empiezo a mirar todos los elementos que hay por su izquierda, a desplazarlos para arriba a una posición, mientras los elementos sean mayores que el 5. Por fin, cuando me encuentre un elemento que sea menor que el 5, se acaba el desplazamiento y ahí insertaré el dato 5. Así que en este caso voy a tener que hacer muchos desplazamientos. Porque empezando por el 17 es mayor que el 5, sí, pues el 17 lo desplazo una posición hacia arriba. Ya está ahí. Ahora pasa el 12. Y pregunto, ¿es el 12 mayor que el 5? Sí, pues entonces lo desplazo una posición hacia arriba. El 12 sube. 12. Vamos a mirar al 10. ¿Sigue siendo mayor que 5? Pues tengo que desplazarlo. Lo subo una posición hacia arriba. 10. Y finalmente ya me salgo de la raya, ya no puedo seguir hacia la izquierda. Ahí paro los desplazamientos porque este es el sitio correcto donde meter mi 5, que era el que tenía yo guardado en la variable auxiliar. Y veis que de esa manera vamos a cada paso insertando cada uno de los elementos del array en la posición correcta con respecto a los que tiene por debajo. Este es el método de inserción. Es uno de los más eficaces en la actualidad, de los más rápidos. Hay diversos algoritmos de ordenación y serán tanto mejores cuanto más rápidos hagan la tarea. Bueno, pues este es de los más rapiditos. Existe otro que es mucho más rápido aún, que se llama Quicksort, método Quicksort, que ya os explico en el tema 14 de la asignatura con otro vídeo que ya está publicado. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues una vez que este bucle que tenéis aquí es un bucle doble, dentro del bucle for hay otro bucle while. Este bucle while es el que se encarga de ir subiendo, desplazando una posición hacia arriba todos los elementos que hay por debajo. Bueno, pues al terminar este bucle doble tenéis ordenadas ascendentemente con esta información. 5, 10, 12, 17. ¿Vale? He preferido explicarlo aquí en este texto mejor que en el dibujo, porque en el dibujo se me llenaría mucho de tachones y no saldría muy fácil de ser. Espero que más o menos lo hayáis entendido con esta explicación que he hecho aquí. Muy bien. Bueno, pues una vez ordenado el array, lo único que ya queda por hacer es imprimir todos los datos en pantalla ordenaditos, como están ahora. Pues para eso, un simple bucle for, desde igual a 0 hasta igual a 3, hasta el numelem, y ahora imprimiendo los elementos P sub i. Además veo que separados por un espacio en blanco, y hemos usado aquí el %G para imprimir los datos de tipo real de forma compacta, sin que salgan siempre 6 decimales por la pantalla. Así que al hacer este bucle veréis aparecer justamente estas informaciones. 5, 10, 12, 17, sin decimales.
porque los números no requieren que imprimamos décimas. Correcto. Y ya para concluir el programa, debo de acordarme de liberar toda la zona de memoria ocupada por mi array. Y para eso, fijaros qué fácil. Simplemente a la función free hay que pasarle como argumento de entrada el puntero p que apunta a la zona reservada con mayor. Free p. Al hacer eso, la función free accede a la zona de memoria apuntada por p y la elimina, la libera. No la borra, pero sí que la libera. Le dice al sistema operativo, esa zona ya está libre. Con lo cual, cualquier otra aplicación que esté corriendo en el ordenador probablemente hará uso de esos bytes y los destruirá. ¿Vale? Muy bien. Pues eso es todo. Con respecto a este ejercicio. Ya sabéis cómo crear un array dinámico. Basta con que declaréis en la función main un puntero al tipo de dato que queréis que tenga vuestro array y luego usáis malloc para crear ese array. ¿Ok? Muy bien. Continuemos con la teoría. Existe en el lenguaje C otra función específica para crear arrays dinámicos que se llama calloc. ¿Vale? También incluida en el fichero stdelist.h. Trabaja de forma muy similar a la función malloc, pero ahora necesita dos argumentos de entrada, dos, separados por una coma. El primero es, ¿cuántos elementos tiene vuestro array? ¿Queréis que tenga vuestro array? Coma. Y el segundo, ¿cuántos bytes ocupa uno de esos elementos? De manera que la función calloc va a reservar un total de memoria, un total de bytes, que es el producto aritmético entre el número de elementos del array multiplicado por cuántos bytes ocupa un elemento. ¿Vale? Bien. Trabaja igual que malloc. Reserva, busca memoria libre en el ordenador, la reserva con todos estos bytes que le estamos pidiendo y devuelve la dirección de memoria donde está esa zona como puntero genérico. Y ese puntero genérico tendré que guardarlo en un puntero mío declarado en mi programa para poder hacer uso de este array. Sin embargo, esta función calloc tiene una pequeña ventaja sobre la función malloc. Y es que pone a ceros toda la zona de memoria recién reservada, cosa que no hace malloc. Es decir, la función calloc nos libera de la basura que se queda en el array cuando reservamos con malloc. Bueno, pues calloc nos pone a ceros todos los elementos del array, con lo cual eso suele ser bueno para saber que al menos el array parte con valor ceros, con elementos de valor cero, no con elementos de valor basura. Suelen ser más problemáticos. ¿Vale? Muy bien, pues esa es una pequeñita ventaja de la función calloc. Vamos a hacer un ejemplo de uso de esta función. Ejemplo 3. Vamos a ver el ejemplo 3. Muy bien, este es un ejercicio muy importante en esta asignatura. Un ejercicio emblemático. Atención con él. Se trata de un programa que nos va a crear un array de dos dimensiones. Un array de dos dimensiones, filas por columnas, con el número de filas y columnas que le digamos nosotros por teclado, el tamaño que le pidamos, el tiempo de ejecución. Y una vez creado ese array bidimensional, pues va a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Lo vamos a cargar de datos desde el teclado, luego lo vamos a imprimir directamente, no vamos a pretender hacer ninguna ordenación en este caso, y una vez imprimidos va a liberar la memoria utilizada mediante la función free. ¿Ok? Pues venga, vamos con él. Es un ejercicio importante. Empezamos con la función main. ¿Qué necesito? Primera gran pregunta. ¿Qué necesito declarar de partida para poder crear un array de dos dimensiones?
Bueno, pues fijaros, necesitaré declarar un puntero de 2 asteriscos. Tantos asteriscos como dimensiones necesitéis. ¿Vale? Y claro, del tipo de puntero, el tipo correspondiente al tipo de dato que yo quiera guardar en mi array. Al parecer aquí se ha decidido en este ejercicio que vamos a volver a guardar datos de tipo float, con parte entera y punto decimal. Bueno, pues como es un array de 2 dimensiones, puntero doble a float. Bien, y esta filosofía sigue igual si lo que queréis, por ejemplo, es crear un array de 3 dimensiones. Eso es aún fácilmente imaginable, ¿verdad? Un array de 3 dimensiones tiene anchura, altura y profundidad en 3 dimensiones. Una especie de cubo, ¿verdad? Bueno, pues si quisiéramos crear de forma dinámica un array de 3 dimensiones, tendremos que usar y declarar un simple puntero triple de 3 asteriscos, que el lenguaje C lo consiente, ¿vale? Y la verdad es que el lenguaje C consiente asteriscos, consiente punteros de todos los asteriscos que necesitéis. Pero habitualmente el lenguaje C normal no llegamos a más de 3 dimensiones, a más de 3 asteriscos. Pero podríamos llegar a 4 o a 5 a las que quisiera. Bien, esta asignatura no va a llegar a ese nivel, solamente vamos a manejar arrays de 2 dimensiones, pero entended que es perfectamente aceptable y útil a menudo el declarar arrays de más de 2 dimensiones. Bueno, pues aquí está, declaro mi array, mi puntero doble. Ya veréis para qué. A continuación, pasamos a la parte del programa que me pide, con un bucle do while, igual que hicimos antes, cuántas filas y cuántas columnas quiero que te hagan. Pues aquí saco mi mensajito, dime el número de filas y columnas del array, y con un simple scanf puedo leer dos datos, uno y otro. ¿Vale? El primer dato va a ser el número de filas, lo guardo en mi variable fila, aquí declarada, y el segundo dato lo guardo en la variable cols, columnas. Y de nuevo con este bucle do while filtro a ver si el usuario ha metido datos incorrectos. Porque si el número de filas es menor o igual que 0, o bien, ven aquí el operador doble barra, que es el OR, o función O. O bien el número de columnas es menor que 0, menor o igual que 0, si alguna de estas dos condiciones es cierta, este OR será cierto y volveremos a entrar por encima, por arriba del bucle do para volver a pedirle al usuario que nos introduzca dos datos correctos. ¿Vale? Muy bien. Pues yo voy a suponer que introduzco, que quiero 3 filas y 4 columnas. ¿Vale? 3 filas y 4 columnas. Voy a pintar esto hasta aquí. A ver, tengo un puntero doble P, filas y cols. Pues aquí mismo. Un puntero doble P. En este caso es un puntero doble. Antes en el ejercicio anterior era un puntero simple. Bien. Y tengo dos variables, filas y columnas. Bueno, pues voy a introducir por teclado, cuando ejecuto el programa, voy a querer 3 filas y 4 columnas. ¿Bien? Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Cómo fabrico? ¿Cómo fabrico mi array de 2 dimensiones? Pues os lo voy a pintar primero y luego vemos cómo lo programamos. ¿Vale? Pues mirad, para crear de forma dinámica un array de 2 dimensiones hacen falta 2 pasos. Primero, hay que crear un array de punteros, tantos punteros a float como filas quiero que tenga mi array. Si quiero que tenga 3 filas, tengo que crear de forma dinámica un array de 3 punteros. ¿Vale? Y para crear de forma dinámica un array de 3 punteros, necesito por fuerza guardar la dirección de memoria que me devolverá esta reserva de memoria, y quiero que sea la dirección de un puntero. ¿Dónde se guarda la dirección de memoria de un puntero? Pues se guarda en un puntero doble. Y conseguiré que mi puntero P apunte
a este array de 3 punteros simples. A partir de este momento, este primer puntero simple se llamará P sub 0, ¿verdad? Es lo mismo que vimos antes. El segundo elemento se llamará P sub 1. Y el tercer elemento se llamará P sub 2. He creado un array dinámico de 3 punteros, no de 3 datos. ¿Cómo hacemos eso? Y una vez que yo tenga esos 3 punteros, ahora voy a crear cada una de las 3 filas por separado, también con asignación dinámica de memoria. Y voy a crear un array de 4 datos float, porque son 4 las columnas que quiero, tantos datos como columnas, y esta primera fila va a ser apuntada por este puntero, que se llama P sub 0. Lo voy a crear también con malloc, ¿vale? Luego, dentro de un bucle, voy a crear otra segunda fila, por libre, por separado de la anterior, puede estar en cualquier otro sitio de la memoria, otros 4 elementos float que van a ser la segunda de las filas de mi array. Y esta segunda fila la voy a apuntar mediante el puntero llamado P sub 1. Y finalmente, en una tercera vuelta de bucle, voy a crear la tercera de las filas que va a estar apuntada por el puntero P sub 2. Esto requiere un bucle de 3 vueltas que ahora os enseñaré en el código fuente. Y ya está, hecho esto, ya he creado mi array de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque este primer elemento que hay aquí, su nombre, la forma de acceder a este dato, que será un dato de tipo float, este se llamará, como se llama este puntero, P sub 0, y otro sub 0 adicional por la derecha. Justo lo que yo quería, una sintaxis de doble corchete. Este se llamará pues P sub 0, como es un puntero que la apunta, y un corchete sub 3 por la derecha. Que si este elemento es el P sub 0 sub 0, el segundo es el P sub 0 sub 1, el tercero es el P sub 0 sub 2, y el cuarto es el P sub 0 sub 3. A ver, ¿por qué es esto así? Vamos a ver si os lo explico. Mira, recordad el ejemplo que teníamos antes. Yo tenía un punterito P y para acceder al primer dato apuntado por él, me bastaba con pegarle un sub 0 por la derecha, ¿lo veis? Bueno, pues aquí tengo algo parecido. Ahora el puntero que me apunta a esta fila se llama P sub 0, ya no es P. El puntero que apunta aquí se llama P sub 0. Bueno, pues si a este P sub 0 le aplico un sub 0 por la derecha, estaré accediendo a este dato. Es lo mismo que estábamos haciendo aquí arriba. ¿Vale? Y si a este punterito que tengo aquí, P sub 0, le aplico un corchete sub 3 por la derecha, estaré accediendo al elemento sub 0, 1, 2, 3, al tercero, colocado por la derecha, igual que estábamos haciendo aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí el puntero de origen ya tiene un corchete, se llama P sub 0, no es el P simple. Y esto me permite llegar, veis, a una sintaxis muy cómoda de doble corchete, la misma sintaxis que se usa con los arrays bidimensionales estáticos en lenguaje C, que requieren 2 corchetes. Por cierto, este último elemento que hay acá se llamará, pues como se llama su puntero, P sub 2, P sub 2, y a este P sub 2 le aplico un sub 3 por la derecha, P sub 2 sub 3. Y este que hay acá se llama, como se llama su puntero, P sub 2, con un sub 0 por la derecha. Y ya tengo aquí montado mi array de 2 dimensiones, de forma dinámica. Por cierto, tiene otra ventaja adicional el crear un array de esta manera, es sobre los arrays estáticos normales que declaramos en lenguaje C. A ver, mirad, recordad que en lenguaje C, para declarar un array estático normal, hace falta una declaración como esta. Float, un array, llámalo X, y aquí 3 filas y 4 columnas. Punto y coma. Bien, esto es un array estático y crea un array de 3 filas y 4 columnas. Pero todas estas filas están guardadas de forma sucesiva en la memoria.
La segunda fila está justo a continuación de la primera. La tercera está justo a continuación de la segunda. Y todas tienen que estar seguidas, con lo cual se requiere un espacio muy grande de memoria sucesiva libre para alojar un array estático. ¿Mm? Bueno, pues en un array dinámico no hay tanta necesidad de memoria libre sucesiva, porque cada fila va por libre. Cada fila de estas está almacenada en un lugar distinto de la memoria, haciendo uso de cualquier micro libre de memoria que haya en el computador. Por tanto, se hace un uso más efectivo de los posiblemente limitados recursos que tenemos de memoria. ¿Correcto? Así que esa es otra ventaja de este tipo de arrays dinámicos. Y la tercera ventaja es que estos arrays dinámicos residen en la zona de memoria llamada heap, que es esa zona de memoria gigante libre, habitualmente es muy grande, que es más grande que la zona de memoria stack, la pila, que es donde se guardan los arrays estáticos. Los arrays estáticos como este que estoy marcando se guardan en la pila. Y la pila tiene un tamaño limitadito, pocos megas, ¿no? Sin embargo, en la zona heap, este tamaño se puede medir en gigas de memoria libre. Y puedes meter aquí tamaños, arrays enormes. ¿Correcto? Muy bien, pues esas son ventajas. La única desventaja, pues que hemos tenido que declarar un intermedio, un array intermedio de punteros, que ha consumido un poquito más de espacio en la memoria, pero es poco. Los punteros ocupan poco. ¿Vale? Muy bien, pues esta es la técnica para crear un array bidimensional de tipo estático. Vamos a ver cómo se programa esto. Muy bien. Habíamos llegado hasta este punto del programa. Ya sabemos lo que hay en la variable filas, que son 3 filas, y hemos tecleado 4 para columnas. Bien, pues primera fase. Reservamos memoria para un array de punteros a float. Tantos punteros como filas tenga el array de datos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues vamos a hacer uso, podríamos hacer uso de malloc, ahora os diré cómo, pero aquí está propuesto que usemos la función de malloc, esta que os acabo de comentar hace un momento. Pues la función necesitará dos argumentos entrados. Primero, ¿cuántos elementos quieres que tenga tu array? Daros cuenta que estoy intentando crear un array de 3 punteros. ¿Cuántos punteros como filas tengamos? ¿Verdad? Bueno, pues aquí le paso a la función malloc la variable filas. Son 3. 3 punteros quiero. Coma. Y ahora, tamaño en bytes de uno de los elementos de ese array. Bueno, pues los elementos de ese array son punteros, ¿verdad? Pues aquí tengo que indicarle al ordenador cuál es el tamaño en bytes de un puntero a float, que es el elemento que va a haber en este array. ¿Cómo le digo eso? Pues aquí tenéis la forma de hacerlo. Aplicáis el operador sizeof, pero a float asterisco. ¿Qué significa eso? Pues que le estáis pidiendo a sizeof que os diga cuánto mide un puntero a float. ¿Vale? Que normalmente en nuestros programas estamos suponiendo que todos los punteros miden 4 bytes, formato corto. Pero podría ser que si este programa lo ejecutáis en el laboratorio, el formato de los punteros es de formato largo y el tamaño de un puntero sea de 8 bytes. Así que por eso hemos puesto aquí el sizeof, para que pueda funcionar bien tanto en sistemas con punteros largos como en sistemas con punteros cortos. ¿Vale? Este sizeof te va a devolver un 4 o un 8, el tamaño habitual de los punteros. Muy bien, pues esto es lo que le estoy pasando a la función malloc. ¿Y qué hace la función malloc? Pues hace la multiplicación aritmética de 3 multiplicado por el tamaño de un puntero, pongamos 4, 4 por 3, 12, y reserva memoria para 12 bytes. 12 bytes. ¿Ok? Reserva esta memoria para estos 12 bytes que hay aquí. Estoy suponiendo que cada uno de estos punteros ocupa solo 4 bytes. Pero igual serviría si fueran 8 bytes, da igual. Muy bien. Y ahora, la dirección de memoria de esta zona es lo que devuelve la función malloc. ¿Dónde debo guardarla? En un puntero de 2 asteriscos, que guarde la dirección de memoria de un puntero. Bueno, pues esto se consigue con esta parte de aquí. Cojo la dirección de memoria de malloc, es un puntero genérico, un puntero void,
lo paso por un operador de conversión explícita a puntero doble, veis el doble asterisco ahí, y lo guardo en P. Ya está hecha esta conexión, esta flechita. P apunta a este array de punteros. Y desde este momento el primer elemento se llama P sub 0, el segundo P sub 1 y el tercero P sub 2. Sigo. Como siempre, al hacer uso de Cayoc o de Malloc, a confirmar siempre si hay problemas de falta de memoria. Si P es igual que null, más vale sacar un mensajito al usuario del programa y abandonar el. ¿Okay? Por cierto, voy a aprovechar para deciros cómo se ejecutaría este mismo programa si usamos la función malloc en lugar de la función cayoc. Es tan fácil como lo siguiente. Pongo aquí malloc, en lugar de una coma, un asterisco para multiplicar. Bueno, pues en este caso, el número total de bytes es la multiplicación del número de filas, 3, multiplicado por el tamaño de un puntero. 4 por 3, 12. A ver, comparad estas dos instrucciones. ¿Veis que son prácticamente iguales? Y en lugar de usar una coma aquí, un cayoc, hemos sustituido por un asterisco. Exactamente es esa la única diferencia sintáctica entre usar la función cayoc y la función malloc. Pero recordad que cayoc tiene un valor añadido interesante y es que pone a ceros de partida toda la zona de memoria recién reservada, cosa que la función malloc no hace. Malloc deja que hubiera en esa zona de memoria. Así que me voy a quedar con cayoc. Ahí está. Bueno, pues ya está, resuelta la primera fase. Hemos creado nuestro array de punteros. Y ahora pasamos a la segunda, en la que se requiere un bucle de 3 vueltas para ir creando cada una de 3 filas. Aquí tenemos un bucle desde igual a 0, mientras i menor que filas, que vale 3, y dice lo siguiente. Mete en el puntero p sub i, empezaremos por p sub 0, mete en el puntero p sub 0, ¿vale? ¿El qué? La dirección de memoria que te devuelva cayoc, cuando le pido a la función cayoc que me reserve espacio para 4, tantos como columnas, 4 datos de tipo float. Mirad, ahora lo que estoy pidiéndole a cayoc es que me reserve espacio para esta primera fila que hay aquí. Y esta primera fila tiene 4 elementos, porque son 4 las columnas que le he pedido por teclado, y cada elemento es un dato float, porque esta parte de acá, esto ya es el array de datos, ¿vale? Cada uno de estos también ocupa 4 bytes, porque todos los datos float ocupan 4. Vale, pues entonces, ¿cómo le pido a cayoc que me reserve 4 datos de tipo float? Aquí está. Es decir, primer argumento, número de elementos, 4, columns, coma. ¿Cuántos bytes cada elemento? Pues el tamaño de un float. Veis que aquí ya no está el asterisco. Aquí arriba teníamos size of float asterisco. Esto te devuelve el tamaño de un puntero a float. Este otro, float, te devuelve el tamaño de un float. Que yo sé que es siempre 4, así que realmente este size of float podría haberlo sustituido por un 4. ¿Vale? Eso sí, seguro que va a ser siempre 4. Pero ya sabéis de dónde procede esto. Vale, pues cayoc viene, me reserva espacio para la primera fila y me devuelve dirección de memoria. La convierto a puntero a float y guardo mi puntero p sub 0, porque i vale 0 en la primera vuelta. De manera que en este puntero p sub 0 apunta a la primera fila. Bien, pues si ahora dejo correr el bucle y doy otra vuelta más, y la tina pasa a valer 1, y ahora me dirá, mete p sub 1, otra nueva llamada a la cayoc que me reserva espacio para una nueva segunda fila, y esa dirección de memoria la guardo con el correspondiente operador de conversión en p sub 1. Y ya tendré esta segunda conexión hecha y la nueva fila recién creada. Y en la tercera vuelta llamaré a cayoc de nuevo, me reservará esta tercera fila y la guardaré en p sub 2. Y con eso habré creado mi array bidimensional. Ahora bien, ¿qué pasa si al pedirle con este cayoc
que me reserve una determinada fila de mi array, ¿qué pasa si en ese momento resulta que la memoria ya se me ha llenado y no hay memoria libre suficiente? Y resulta que Calliope me devuelve un null, que se guarda en P sub i. ¿Y qué pasa si P sub i es igual que null? Pues algo habrá que hacer. Me he quedado sin memoria. Lo primero que voy a avisar al usuario: falta memoria. Y solamente me caben 2 filas, lo que me diga la variable i latina. ¿Vale? Si estoy en la vuelta segunda con i valiendo 2, es porque solamente me han cabido 2 filas. ¿Qué cabe hacer ahí? Pues aquí la propuesta es, en lugar de abandonar el programa, que podríamos hacerlo, ¿no?, voy a reajustar internamente el valor de la variable filas. Y si en lugar de ser 3 filas solamente me caben 2, voy a meter en filas el valor 2. Y voy a poder así seguir trabajando con mi programa, aunque con menos filas, porque me quedé sin memoria. Esa es la estrategia que se usa aquí en este ejercicio. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, y ya puestos a ponernos en un caso extremo, ¿vale? Porque los programas tienen que ser perfectos y tienen que funcionar bien en los casos más raros y extremos que puedan plantearse. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si ya en el primer intento de crear una primera fila de datos, ya me quedé sin memoria? ¿Vale? Y resulta que mi variable filas queda a valor 0. ¿Qué pasa si filas es 0 una vez que este bucle ha terminado? Porque me faltó memoria. Entonces sí que ya no puedo hacer otra cosa más que escapar del programa. Tengo que irme, ya no puedo pretender meter más datos porque no hay para esto. Bien, pues ejecutaré la sentencia exit 0. Pero antes, acordaros de eliminar el array de punteros. No dejéis ese array de punteros ahí, porque a lo mejor generáis una laguna de memoria. Así que me acuerdo de hacer esta sentencia freep, que una sentencia freep me sirve para eliminar mi array de punteros. En principio me lo creé porque pensaba que iba a tener memoria suficiente, pero luego vi que no había memoria para nada, entonces me deshago de él, lo elimino. Eso es lo que hace esta vía de escape, ¿vale? Para un caso, ya digo, extremo, en el que la memoria se me ha agotado prematuramente. Bueno, supongamos que no ha sucedido ningún problema de falta de memoria y ya tengo mi array preparado. 3 filas por 4 columnas. ¿Qué voy a hacer con él? Pues qué tal si lo rellenamos de datos desde el teclado. Saco este mensajito, introduzca los datos del array y eso requiere un bucle doble, como ya vimos en el primer tema de esta asignatura, ¿vale? Un bucle en i latina que gobierne las filas, desde igual a 0 hasta filas, un bucle en j que gobierne las columnas, hasta 4, y para cada valor de i y de j voy a imprimir un mensajito que me diga p sub 0 igual, ¿vale? Y después con scanf leo en modo float el dato p sub 0. Ojo con el ampersand, es necesario. Y así con cada vuelta de este bucle doble voy a ir rellenando los datos por filas. Primero, cuando i latina vale 0, estoy en la fila 0, y j va a ir cambiando desde la posición sub 0, sub 1, sub 2 y sub 3. ¿Vale? Y voy a ir guardando primero, tecleando los datos para guardarlos en la fila de orden sub 0. Luego el bucle de la i latina se incrementa, pasa a valer 1. Y ahora paso a la fila 1, comenzando las j desde 0 hasta el 3. Entended que este subíndice es la i y este subíndice es la j. ¿Vale? Muy bien, pues en la segunda vuelta de bucle de la i latina estaré atacando a la fila de orden 1. Y en la tercera vuelta del bucle de i latina estaré rellenando la fila tercera. ¿Correcto? Esto es i y esto es j. Ok. Muy bien, ya tengo mi array lleno de datos aleatorios tomados por teclado. ¿Qué más hace este programa? Pues los imprimo. ¿Qué tal si los imprimimos? Los datos introducidos son. Y pretendo imprimirlos así por filas y columnas. No todos los datos lineales seguidos uno detrás de otro, sino guardando las dos dimensiones, filas y columnas.
Pues para imprimir los datos del array en filas y columnas, ya lo vimos esto en el primer tema, en el vídeo del primer tema de la asignatura. Hace falta un bucle como este, un bucle doble, y latina gobierna las filas, J de nuevo gobierna las columnas, y cada vez que imprimo un dato separado del siguiente con un tabulador, cada vez que termine con una fila, imprimo un barra N, imprimiré una nueva línea. ¿Para qué? Para que la siguiente fila salga debajo y no al lado. Con lo cual, gracias a este printf barra N que hay aquí, estaré imprimiendo cada fila una debajo de otra en la pantalla. Es como si al imprimir en pantalla estos 4 datos, al imprimir la primera fila, voy a enviar hacia la pantalla un barra N justo aquí, al terminar la primera. Y cuando termine de imprimir la segunda, otro barra N que envío hacia la pantalla, con lo cual avanza el cursor a la siguiente línea y aquí otro más. Eso es lo que voy a estar haciendo con ese printf cuando imprima estos datos en la pantalla. Correcto, y ya el programa casi se ha acabado. Antes de concluirlo, tengo que liberar todas las zonas de memoria que he reservado. Todas estas. Aquí hay nada menos 4 zonas reservadas. El array de punteros, la primera fila, la segunda y la tercera. ¿En qué orden los tengo que eliminar? Supongo que entenderéis que lo primero que tengo que eliminar son las filas y lo último, los punteros. No se me ocurra eliminar primero los punteros porque a lo mejor pierdo el acceso a las filas y no las podré eliminar. Así que primero hay que meterse en un bucle de 3 vueltas para hacer 3 sentencias free. Free de la primera fila, free de la segunda y free de la tercera. ¿Vale? Bien, a ver, para eliminar esta primera fila, a la sentencia free, ¿qué argumento de entrada tengo que pasarle? Tengo que pasarle el puntero que apunta a esta zona, a esta primera fila. Y ese puntero se llama P sub 0. La primera sentencia free tiene que ser free de P sub 0. La segunda sentencia free será free de P sub 1. La tercera free será free de P sub 2. Vale, ya están las 3 filas eliminadas. Y la última sentencia free tendrá que ser free de esta zona. Y esta zona, su dirección de memoria la tiene P. Así que la última free será free de P. Y me cargo este array. En ese orden. Bueno, pues aquí lo tenéis en el código. Con un bucle for de 3 vueltas, voy a ir lanzando sentencias free P sub i. Veis que primero será free de P sub 0, free de P sub 1 y free de P sub 2. Primero liberamos la fila. ¿Vale? Y finalmente, con esta sentencia free P, libero el array de punteros. Y ya queda toda la memoria limpia. ¿Vale? Muy bien, pues ya sabéis cómo crear un array de 2 dimensiones. ¿Vale? Recordad este asunto de que se requiere un array de 2 asteriscos como punto de partida. Con esa única declaración me ha servido, básicamente, para crear mi array del tamaño que me haga. Ok, venga, prosigamos esta lección. Bueno, termina aquí la primera parte de este tema 2.2. ¿Vale? Os invito a que terminéis el tema viendo la segunda parte del segundo vídeo. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el segundo vídeo.